Ahí están viendo la presentación. Perfectamente. Bien, perfecto. Bueno, para un segundo que saco esto. Bueno, la charla que... Se ve también la información de la diapositiva, no la presentación para ver. Ok, entonces para un segundo que lo que hice fue compartir la otra pantalla. Y acá ya me... Sí, a mí me pasó la otra vez lo mismo, cuando ponía presentar, ahí se me hacía lío. ¿Estás conectada a dos pantallas? Estoy conectada a dos pantallas, lo que no sé cuál es cuál. A ver ahí. Ahora sí. Ahora sí. Ahí sí. Perfecto. Listo. Bueno, la charla que les voy a presentar es sobre mi proyecto de postdoctorado. Ay, paren, se me tildó. Se me tildó la presentación. Es posible que la conexión a las dos pantallas haga lío. Yo la otra vez... Sí, no, puede ser, ¿no? me A ver, ahí va. Ahí sí. ¿Sí? Ah, genial. Sí, ahí pasa. Bien. Bueno, como les decía, les voy a presentar mi proyecto de postdoctorado. El título de la charla es Efectos a largo plazo del avistaje marcado sobre la ballena franca del sur, Balaena australis, en su área de reproducción y cría en Península Valdés, Chubut, Argentina. Este proyecto se enmarca en un proyecto que viene llevándose a cabo desde hace unos años acá en la península, con colaboración del Instituto de Conservación de Ballenas y Aarhus University, una universidad de afuera de Dinamarca, y el proyecto está dirigido por Mariano Coscarella y codirigido por Fredrik Christiansen. El avistaje de cetáceos es una importante actividad turística a nivel mundial que se ha posicionado como una alternativa económicamente viable y ecológicamente sostenible frente a la caza de ballenas. Sin embargo, se ha demostrado en diferentes lugares y con diferentes especies que ciertos niveles o formas de realizar la actividad pueden conllevar efectos tanto en el corto plazo, como por ejemplo cambios en el comportamiento, en el mediano o en el largo plazo, como pueden ser cambios en la distribución de los individuos o modificaciones en la tasa reproductiva. A su vez, estos cambios producidos en el individuo, a nivel del individuo, como por ejemplo puede ser cambios en la condición corporal, pueden llevar a modificaciones de los parámetros grupales o poblacionales, como pueden ser las tasas vitales. Entonces, es muy importante regular estas actividades de avistaje y realizar monitoreos periódicos de cómo se realiza la actividad para, en el caso de que hayan efectos negativos, puedan detectarse a tiempo y actuar para contrarrestarlos, ¿no? Durante el desarrollo de mi tesis doctoral, que estuvo basada en la evaluación de indicadores de impacto del avistaje marcado de ballenas en Puerto Pirámides, utilizamos un punto de vista integral, considerando tanto aspectos ecológicos, sociales, políticos y económicos. Y desde el punto de vista ecológico, si bien se sabe que la presencia de embarcaciones produce cambios en el comportamiento de las ballenas en Península Valdés, como estos cambios que son en el corto plazo, no ha sido evaluado hasta el momento si estos cambios de comportamiento tienen consecuencias significativas en términos energéticos, es decir, si le modifican energéticamente en algo a la ballena o no. Entonces, bueno, durante la tesis, la primera aproximación que hicimos fue analizar los índices de movimiento. Utilizamos el índice de linearidad, la distancia total recorrida y la tasa de reorientación de las ballenas, así como también la tasa respiratoria, en presencia y en ausencia de embarcaciones de avistaje. No encontramos diferencias significativas en los índices de movimiento analizados,
con el nivel actual y en la forma en que hoy se realiza la actividad del avistaje. Pero, sin embargo, sí detectamos diferencias significativas en la tasa respiratoria de las crías, donde éstas tendieron a disminuir su frecuencia respiratoria en presencia de las embarcaciones. Por lo tanto, surge así el interrogante de si estos cambios en la tasa respiratoria, debidos a la presencia de las embarcaciones de avistaje, podrían significar un gasto energético incremental que afecte la tasa metabólica y el costo energético, y que de alguna forma puede llegar a comprometer la condición corporal individual, y ver en este caso cómo se traduce esto a nivel poblacional, ¿no? En general, las ballenas barbadas, como la ballena franca austral, que es la que se avista desde las embarcaciones en Puerto Pirámides, suelen dividir su ciclo de vida entre las áreas de alimentación, donde acumulan reservas de energía en forma de grasa, y las áreas de reproducción, donde solo se alimentan esporádicamente. A medida que transcurre el tiempo en las áreas de reproducción, los individuos consumen sus reservas energéticas acumuladas, y en consecuencia tienden a disminuir su volumen corporal. Obviamente que para cada clase de individuo, es decir, para las crías, las madres lactantes, las madres preñadas o los adultos, los requerimientos energéticos son específicos a cada tipo de individuo, ¿no? Pero, dado que la disponibilidad de fuentes de energías es limitada, cualquier disturbio adicional que pueda ocasionarles un gasto energético adicional o incremental puede tener consecuencias en la condición corporal de los individuos. Por lo tanto, la condición corporal de las ballenas es un buen indicador de su estado de salud o su potencial reproductivo. En este contexto se plantea entonces analizar el efecto a largo plazo que podrían producir las embarcaciones de avistaje sobre la condición corporal y en consecuencia sobre la reproducción de las ballenas en el área de Península Valdés, mediante métodos no invasivos como son la fotogrametría y la observación del comportamiento. Para llevar a cabo esto, planteamos 4 objetivos. El primero es determinar la tasa de exposición de las ballenas a las embarcaciones turísticas en el área restringida para el avistaje embarcado, determinar la relación entre la tasa respiratoria y la condición corporal de los individuos en diferentes escenarios de disturbio antrópico, determinar la condición corporal crítica de las hembras que pueda llevar a comprometer su tasa reproductiva, y establecer la tasa de exposición a las embarcaciones turísticas necesaria para reducir significativamente la tasa reproductiva de las ballenas mediante un modelo de consumo energético. Lo primero que vamos a hacer es estimar la tasa de exposición de las ballenas a las embarcaciones de avistaje. Para esto se utilizará, previo convenio con las empresas balleneras, la base fotográfica generada por los fotógrafos de todas las empresas de avistaje, sumado a una base fotográfica de generación propia, obtenida mediante la utilización de un dron. Los individuos fotografiados en las proximidades de las embarcaciones serán identificados en base al patrón único de las callosidades, mediante la técnica de fotoidentificación. Luego se va a calcular la tasa de exposición en función de la duración promedio de los avistajes, y el nivel de perturbación a la cual las ballenas estarían expuestas. Luego se van a realizar muestreos en 3 escenarios con diferentes niveles de impacto. El primer escenario es el de impacto con embarcaciones, donde se incluirá a los individuos fotografiados mientras una embarcación de avistaje se encuentre a menos de 500 metros del individuo. En este caso se van a considerar las fotografías tomadas desde las embarcaciones de avistaje por los fotógrafos balleneros, como la base generada con el dron propio, actos sin embarcaciones, donde los individuos serán fotografiados dentro del área de avistaje, pero cuando las embarcaciones se encuentren a más de 500 metros del individuo. Y en este caso, entonces, solo van a ser consideradas las fotografías tomadas con el dron. Y el tercer escenario va a ser el escenario control, que va a estar representado por aquellos individuos fotografiados en el área en
entre el Doradillo y Punta Prismático, donde la navegación de cualquier tipo de embarcaciones estaba totalmente prohibida. Los individuos fotografiados en esta área no tienen que ser identificados en las fotografías de la zona de Puerto Pirámides. En los 3 escenarios se va a registrar la tasa respiratoria de los individuos, su condición corporal y el ID de cada individuo focal. La tasa respiratoria puede relacionarse con el consumo de oxígeno y por lo tanto con la tasa metabólica, y puede utilizarse como una buena aproximación al gasto energético de los individuos. A partir de las tasas respiratorias se estimará el gasto energético de las ballenas utilizando datos publicados de capacidad pulmonar, volumen corriente y eficiencia en la extracción de oxígeno, siguiendo una metodología ya establecida. El gasto energético se calculará para cada tipo de individuo, es decir, para las madres por un lado, las crías, los adultos, etc., en función del comportamiento que está realizando ese individuo y el escenario de perturbación en el cual se encuentra. Para estos datos se utilizarán videos utilizando un dron que va a ser controlado desde tierra y posicionado sobre el individuo focal seleccionado. Los los videos serán analizados para obtener la tasa respiratoria, la velocidad de traslado y el comportamiento. Para conocer la condición corporal de cada individuo, se utilizarán métodos fotogramétricos a partir de fotografías aéreas verticales obtenidas con un dron, de forma tal de obtener el largo del individuo y el ancho a intervalos regulares a lo largo de todo el cuerpo del animal, ¿no? A partir de estos datos se va a calcular el volumen del individuo. Y luego se calculará el volumen promedio por tipo de individuo y se evaluará la tasa de cambio del volumen a lo largo de la temporada en función del tiempo. Suponiendo que las ballenas destetadas no se alimentan en el área de reproducción, es decir, en el área de Península Valdés, esta tasa de cambio en el volumen corporal será negativa en el caso de los juveniles y adultos, y positiva en el caso de las crías. La comparación entre las tasas de pérdida o de ganancia de volumen de los individuos expuestos a diferentes escenarios de disturbio antrópico nos va a permitir evaluar el efecto de las embarcaciones en la condición corporal de las ballenas. Para relacionar el costo energético con la condición corporal y las tasas vitales, se calculará la razón existente entre la tasa de cambio del volumen corporal y la tasa respiratoria estimada para cada tipo de individuos. Esto nos va a dar la variación en el volumen corporal por cada respiración según el tipo de individuo, que luego será traducida a términos energéticos, considerando el consumo de oxígeno como una medida práctica de la tasa metabólica, ya que por litro de oxígeno consumido se obtienen unas 20 kilocalorías de energía independientemente del sustrato metabólico utilizado. Posteriormente se estimará el costo energético debido a la presencia de embarcaciones en comparación con los individuos de la zona control. Luego se van a modelar diferentes niveles de exposición al disturbio antrópico, como por ejemplo el porcentaje de tiempo que un individuo permanece en presencia de embarcaciones de avistaje, para conocer cuál es el nivel de exposición crítico que podría conducir a un costo energético tal que produzca un deterioro en la condición corporal de los individuos, alcanzando un umbral crítico para la reproducción. Es decir, cuando ya la condición corporal es tan mínima que es imposible para ese individuo reproducirse. Y por último, a partir de la distribución de las condiciones corporales de las ballenas en Península Valdés, se obtendrá el valor de la mínima condición corporal observada en esta población, y luego se la comparará con las de otras poblaciones de ballenas francas, como pueden ser las poblaciones de Australia, Nueva Zelanda o la Franca del Norte, ¿no? Y bueno, eso es todo. Buenísimo, Ailén. Muchas gracias. No encuentro. De nada. Ahí el aplauso virtual. Buenísimo, estuviste justo con el tiempo, así que gracias, y tenemos unos minutos
para alguna pregunta. Alguien que esté en la audiencia y quiera preguntar algo, es el momento. ¿Y levantó la mano Camila o aplaude? Ahí empiezan esas confusiones. A ver. Es verdad. Bueno, si es una pregunta, que hable Camila nomás. A ver, ¿me escuchan? Sí. Sí. Bueno, Ailén, muy breve. A ver, tenés, me imagino, todo esto se hace con fotografía con drones, me imagino, ¿no? Sí. Y entonces ustedes tienen identificados los individuos, el seguimiento lo hacen, no sé, por temporada, por año, o sea, digamos, las comparaciones son interanuales o interestacionales, ¿cada cuánto hacen el control? Mira, la verdad es que yo creería que es en el año, vamos a hacer, depende cuántas temporadas podamos muestrear. El proyecto ya viene con datos, si no me equivoco, desde 2018. Uh-huh. Y bueno, vamos a ver, lo ideal sería poder capturar en las fotografías al mismo individuo a lo largo de la temporada. Pero eso es bastante difícil, así que lo que vamos a hacer es trabajar con un pool de datos, vamos a meter todo en la misma bolsa, el tipo de individuo, o sea, todas las madres en la misma bolsa, todas las crías en la misma bolsa, y sí, las comparaciones, vamos a ver cómo transcurre a lo largo de una temporada, y después si podemos, vamos a comparar entre temporadas y ver cuál es la variación en el tiempo, ¿no? Pero inicialmente vamos a hacer la comparación dentro de la temporada. Está bien. Un poco, digamos, veo que el objetivo es tratar de relacionarlo con esta variable que es el impacto que puede tener la observación, la cantidad de tiempo que pasan frente o cerca o disturbadas, digamos, por las embarcaciones. La pregunta es, bueno, deben haber un montón de otras variables que pueden influir, por ejemplo, la disponibilidad de alimentos en una época del año o en un año en particular. ¿Cómo filtrarías esas otras variables? ¿Hay forma, digamos, de limpiar, digamos, esas variables que en general afectan a toda la población? Digamos, ¿cómo piensan trabajarlo para tratar de encontrar una relación causa-efecto? A ver si logro contestarte, no estoy segura. Nosotros, este año ya empezamos a tomar fotos, y lo ideal es capturar a los animales ni bien entran al Golfo. Entonces ya tenemos como el punto de partida, ¿no? O sea, con qué condición corporal entran al Golfo. Y como la comparación la vamos a hacer en principio dentro de la temporada, partimos de cómo ya llegaron, o sea, de esa forma eliminamos la disponibilidad de alimento en la zona de alimentación, ¿no? Uh-huh. Y después, bueno, veremos cómo hacer para, si se puede, la verdad es que no estoy muy segura de cómo sería, entre las temporadas y ver cuál es la fuente de alimento, la disponibilidad de alimento en la zona de alimentación. Ya ahí entran a jugar datos que yo todavía no estoy al tanto, no manejo, como es la disponibilidad de alimento en las zonas de alimentación, que tampoco estamos muy seguros cuáles son las zonas. Hasta ahora veníamos pensando que era un lugar, y bueno, con el avance de la tecnología vamos encontrando que se van para otros lugares también a alimentarse. Entonces Claro. Ahí es un poco más amplio el espectro, digamos, de datos a tener en cuenta. Uh-huh. Bueno, bárbaro. Gracias. No, de nada. Ahí rápidamente Néstor preguntó, yo también tuve la duda, ¿disminuyó la respiración del vallenato al acercarse a la embarcación? Es como Sí. intuitivo. Sí, lo que encontramos durante mi doctorado fue justamente eso, o sea, las tasas respiratorias de las crías se vieron significativamente afectadas por la presencia de embarcaciones, solamente de las crías, y lo raro fue esto, que disminuyeron la frecuencia respiratoria.
La explicación que nosotros encontramos a ese resultado, o que creemos que podría ser una posible explicación, es la curiosidad de los ballenatos, sobre todo, que al acercarse a las embarcaciones las curiosean, las miran, las dan vuelta, o sea, mucho de abajo del agua también, entonces creemos que por ese motivo podemos haber registrado una disminución en la tasa respiratoria. Pero bueno, nada, obviamente esto fue un resultado preliminar a lo que viene ahora, y vamos a seguir trabajando en ese aspecto, digamos, para ver si corresponde. Por ejemplo, si las madres, que también son curiosas y que cada año, según nos cuentan los balleneros, tienen más curiosidad por las embarcaciones, son más sociables, se acercan más, a ver si esto que no encontramos, esta diferencia en las madres, fue un error de muestreo o realmente son las crías únicamente las que modifican su respiración en presencia de las embarcaciones. Genial. Bueno, y un minuto y tenemos que pasar a la otra. Miguel pregunta, ¿la variable gaviota y su interacción con las ballenas están contempladas en el gasto energético de madre y cría? Por ahora yo no lo voy a tener en cuenta, pero sé que en el proyecto al que yo me sumo, que ya viene en marcha, se está hablando y se está empezando a trabajar sobre ver sobre todo cómo disminuyen o cómo afecta la energía de las ballenas el tema de las heridas, sobre todo. Sabemos que los picotazos de las gaviotas obviamente producen un cambio en el comportamiento. Ya te digo, por ahora no hay, que yo sepa, no hay nada que se esté llevando 100% a cabo adelante, pero sé que se está empezando a hablar del tema de la cuestión energética y que se está viendo a ver cómo se puede encarar la problemática por ese lado, ¿no? Como justificar también que las gaviotas no solo son molestas, sino que están produciendo un efecto a nivel de los individuos. Bien. Bueno, gracias, Ailén. Buenísimo. Bueno, de nada, un gusto. Voy a